Bienvenida. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora respira, deja que las palabras te acompañen y escucha esta historia que todavía me duele contar. Me llamo Teresa Aguilar y tengo 72 años. Durante más de 2 décadas trabajé como enfermera en un pequeño hospital rural en las montañas de Asturias. Siempre pensé que la vida me había enseñado todo lo que una mujer podía soportar: la pérdida, la soledad, el envejecimiento. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir que el hombre al que cuidé con paciencia infinita, el anciano que aprendí a querer como a un familiar, había sido el responsable de la muerte de mi hijo. Todo comenzó hace 15 años, cuando me asignaron como cuidadora domiciliaria de un paciente llamado Joaquín Muñoz. Era un hombre de rostro duro y mirada vacía, que había perdido la movilidad después de un accidente cerebrovascular. Vivía solo en una casa antigua a las afueras del pueblo, rodeada de árboles y silencio. Nadie lo visitaba. Los vecinos decían que había sido un hombre difícil, que no tenía familia. Yo, acostumbrada a cuidar de todo sin preguntar demasiado, acepté el trabajo. Al principio me recibió con desconfianza. Apenas hablaba. Solo asentía o gruñía cuando le daba la medicación o lo ayudaba a comer. Pero con el tiempo, poco a poco, su silencio empezó a llenarse de palabras. Hablaba de su juventud, de su trabajo como camionero, de los caminos que recorrió. Me contaba historias de rutas, de tormentas, de noches en moteles baratos. Yo lo escuchaba con la paciencia que dan los años y el oficio. Había algo en su manera de hablar que me conmovía, una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Nunca supe por qué, pero sentía que detrás de sus ojos había una tristeza profunda, como si cargara con un peso que no podía compartir. Mi hijo, Daniel, murió a los 22 años en un accidente de carretera. Un camión lo embistió en una curva cerrada una noche lluviosa. El conductor huyó del lugar. Nunca lo encontraron. Durante años busqué respuestas. Hablé con la policía, con abogados, con testigos. Nada. Con el tiempo, la vida me obligó a seguir adelante, aunque el vacío en el pecho nunca desapareció. Cuando conocí a Joaquín, mi hijo ya llevaba 10 años muerto. Cuidarlo se convirtió en una especie de refugio. Era mi manera de mantenerme útil, de no pensar demasiado. A veces, cuando le daba de comer, recordaba cómo Daniel me pedía su plato favorito de lentejas y cómo reía con la boca llena. Quizás por eso me encariñé con Joaquín. Llenaba un espacio que la ausencia había dejado abierto. Pasaron los años y nuestra relación se volvió extraña pero profunda. Yo llegaba cada mañana, le preparaba el desayuno, le leía el periódico, lo ayudaba a hacer ejercicios de rehabilitación. En los inviernos le cubría las piernas con una manta tejida por mí. Él, que al principio apenas me miraba, comenzó a esperarme con una taza de té lista sobre la mesa. A veces me decía gracias, Teresa, con una voz temblorosa que parecía venir de un lugar muy lejano. Nunca supe por qué, pero cada vez que le escuchaba, una punzada de melancolía me atravesaba. Había algo en su tono que me recordaba a mi hijo. Durante mucho tiempo pensé que la vida, caprichosa como es, me había devuelto una oportunidad de cuidar a alguien, de hacer el bien. Pero todo cambió una tarde de otoño, cuando Joaquín tuvo un ataque de fiebre repentina y tuve que revisar sus medicamentos. Buscando su historial médico, abrí una vieja caja de metal que guardaba junto a su cama. Allí, entre recetas viejas y cartas amarillentas, encontré un sobredoblado con mi nombre escrito en una letra torpe. Lo abrí sin entender. Dentro había una foto vieja, una carta y un recibo de reparación de camión fechado el mismo día en que Daniel murió. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. En la carta, escrita con trazos temblorosos, Joaquín confesaba lo inimaginable. Teresa, si lees esto, ya no tendré valor para decírtelo en persona. Fui yo quien mató a tu hijo aquella noche. No lo supe hasta el día siguiente, cuando vi su rostro en las noticias. Estaba ebrio, asustado, huí como un cobarde y he vivido pagando ese pecado cada día de mi vida. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Las paredes giraron a mi alrededor. Durante años había alimentado, cuidado, protegido al asesino de mi propio hijo. Me quedé inmóvil, mirando su figura dormida en la cama, escuchando su respiración débil. No sabía si gritar, si matarlo o simplemente marcharme. Pero mis manos, acostumbradas a sanar, no sabían destruir. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, entendí que el perdón no siempre llega como una elección.
A veces llega cuando ya no queda tiempo para sentirlo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hijo y el de Joaquín mezclándose como si el destino se burlara de mí. Al amanecer, mi cuerpo actuó por instinto. Preparé el desayuno como todos los días, calenté el agua, acomodé las pastillas sobre la bandeja. Pero mientras revolvía la leche, mis manos temblaban tanto que derramé todo sobre el suelo. Joaquín me llamó desde la habitación con su voz cansada, preguntando si estaba bien. Lo miré y sentí un odio que nunca había sentido por nadie, un fuego que me quemaba desde dentro. Pero junto a ese odio había algo peor, la compasión. Lo había visto débil, enfermo, quebrado por los años. Había cuidado de él como de un niño, había escuchado sus confesiones de madrugada cuando deliraba por la fiebre, y en todas esas noches jamás mencionó a Daniel. «¿Cómo pudiste?», murmuré sin que él me oyera. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata y fingí normalidad. Me tomó todo el día mantenerme en pie, escondiendo el temblor en mi voz. Cuando llegó la noche, no pude más. Fui a la cocina, abrí una botella de vino viejo y bebí hasta que el coraje sustituyó el miedo. Entré en su habitación con el corazón latiendo como un tambor. Él dormía profundamente, el rostro iluminado por la luz pálida del velador. En su mesa estaba la foto que yo misma había colocado meses atrás. Daniel de niño, sonriendo con un pez en las manos. No recordaba haberle dado esa foto a Joaquín. Entonces lo entendí. Él la había tomado del estante cuando yo no lo vi, tal vez como una penitencia silenciosa. Me acerqué y lo observé largo rato. Cada arruga de su rostro me parecía un surco cavado por la culpa. En ese momento comprendí que su castigo no era mi odio, sino su propia existencia. Vivía encadenado al remordimiento, preso de un cuerpo que no podía moverse ni escapar del peso de sus actos. Aún así, la rabia me atravesaba como cuchillos. Pensé en retirarle el oxígeno, en dejar que la naturaleza hiciera lo suyo. Bastaría con no intervenir durante uno de sus ataques nocturnos. Nadie sospecharía. Nadie preguntaría. Pero cuando lo vi abrir los ojos, con esa mirada asustada que tantas veces vi en mi hijo antes de morir, algo dentro de mí se quebró. «Teresa, pasa algo», murmuró él, notando mis lágrimas. No respondí. Solo salí de la habitación con el corazón hecho trizas. Esa madrugada caminé hasta la iglesia del pueblo. El sacerdote, el padre Lorenzo, me conocía desde hacía décadas. Me vio entrar y comprendió que algo grave sucedía. No hablé enseguida. Me arrodillé frente al altar y lloré como no lo hacía desde el funeral de Daniel. Cuando por fin pude hablar, las palabras salieron entrecortadas. «He cuidado al hombre que mató a mi hijo». El padre no dijo nada. Me dejó llorar en silencio, y cuando al fin levanté la cabeza, sus ojos estaban llenos de compasión. «El perdón no se pide cuando uno está listo», me dijo. «Llega cuando el alma se rinde ante la verdad». Quise gritarle que no podía perdonar, que el solo pensamiento me revolvía el estómago, que no era justo. Pero en el fondo sabía que no se trataba de justicia. Se trataba de sobrevivir a la verdad sin volverse loca. Regresé a casa con el amanecer. Joaquín seguía dormido, la respiración entrecortada. Lo observé mientras el sol entraba por la ventana y pensé que, de algún modo retorcido, el destino nos había atado para siempre. Yo era la madre del hijo que él mató, y él el hombre que me había enseñado sin saberlo a cuidar de nuevo. Esa mañana no hablé con él. Le di sus medicinas, limpié la casa y después salí al jardín. En el aire frío del amanecer juré algo que ni siquiera entendí del todo, que no dejaría que muriera sin escuchar mi voz, pero tampoco le permitiría irse sin mirar el rostro de la madre del muchacho que había dejado en aquella carretera. No sería una confesión ni un castigo. Sería la verdad, desnuda y cruel, antes del final. Los días siguientes fueron un laberinto de contradicciones. Cada vez que lo veía dormido, tan frágil, tan humano, me preguntaba si realmente era posible que aquellas manos temblorosas hubieran sostenido el volante que destrozó la vida de mi hijo. Me repetía una y otra vez las palabras de la carta, tratando de encontrar una mentira, una grieta, una excusa que me permitiera seguir cuidándolo sin sentir que traicionaba la memoria de Daniel. Pero no la había. En sus ojos había algo que antes no había notado, un cansancio más profundo, una mirada que no buscaba compasión sino condena. Una mañana, mientras le cambiaba las sábanas, Joaquín me miró de una manera que me heló la sangre. «He tenido un sueño, Teresa», dijo con voz ronca.
Vi un chico joven parado al borde de la carretera. Llevaba una mochila azul. Me miró y no dijo nada. Solo esperó. Sentí las piernas flaquear. Daniel llevaba una mochila azul el día que murió. Intenté mantener la calma, fingiendo no entender. Debe de ser el efecto de la medicación, murmuré. Pero Joaquín negó lentamente. No, no era un sueño cualquiera. Creo que era él, el hijo de alguien que nunca me perdonó. Sentí una oleada de rabia contenida. Quise gritarle que era mi hijo, que yo era esa madre, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. No podía hacerlo todavía. No así, no mientras él apenas podía sostener la cuchara. Aquel día, después de atenderlo, fui al cementerio. La tumba de Daniel estaba bajo un ciprés, cubierta de musgo. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. Hijo, el hombre que te quitó la vida duerme cada noche a pocos metros de mí. No sé si debo odiarlo o dejar que su miseria sea su castigo. Dime qué hacer. El viento sopló fuerte, haciendo crujir las ramas. Quise interpretar una señal, pero solo encontré silencio. Al volver a casa, Joaquín estaba despierto. Me esperaba con la mirada fija en la puerta, como si supiera dónde había estado. ¿Fuiste al cementerio?, preguntó sin rodeos. Me quedé inmóvil. ¿Por qué lo dices? Porque te vi salir con flores blancas, las mismas que llevas cada año el mismo día. Su memoria, a pesar de todo, era precisa. Ese día, el del accidente, susurró. Entonces lo comprendí, él recordaba la fecha. Su voz se quebró. Nunca dejo de recordarlo. Cada año lo siento como si el asfalto todavía estuviera bajo mis manos. No pude más. Me acerqué lentamente, con lágrimas que me nublaban la vista. ¿Sabes quién era, Joaquín? ¿Sabes el nombre del chico que mataste? Él bajó la mirada, avergonzado. Daniel Aguilar, murmuró, y mi corazón se detuvo. Su madre era una mujer buena. La vi en las noticias, hablando con los policías. Su rostro me persiguió toda la vida. Mis manos comenzaron a temblar. Esa mujer soy yo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía cortar el aire. Joaquín abrió los ojos como si una sombra lo atravesara. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. No puede ser, balbuceó. Sí, Joaquín, soy Teresa Aguilar. Y durante años he cuidado de ti, te he dado de comer, te he curado las heridas, sin saber que tú mataste a mi hijo. La respiración del hombre se volvió irregular. Dios mío, susurró, me castigó poniéndote a mi lado. Quise apartarme, pero sus dedos me sujetaron débilmente la muñeca. Mátame si quieres, dijo con un hilo de voz. No merezco ni un día más. Sentí un nudo en la garganta. No te voy a matar. Eso sería liberarte. Vivirás con la verdad hasta el último aliento. Me solté y salí de la habitación antes de que él pudiera responder. En el pasillo me apoyé en la pared y comencé a llorar. No era el alivio de haber revelado el secreto, sino la certeza de que ahora ambos estábamos condenados a compartir el mismo infierno. Desde ese día, Joaquín no volvió a llamarme Teresa. Me decía madre. Los días siguientes se convirtieron en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Joaquín casi no hablaba, y cuando lo hacía, su voz era apenas un murmullo entrecortado por el llanto. Yo tampoco decía mucho. Cumplía con mis tareas como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba roto. Lo observaba comer lentamente, con las manos temblorosas, y pensaba que aquel hombre que ahora necesitaba ayuda para sostener una cuchara había sostenido el destino de mi hijo con la misma mano. Cada movimiento suyo me provocaba un dolor físico, pero al mismo tiempo una compasión que me desarmaba. El padre Lorenzo vino a visitarme una tarde, preocupado por mi ausencia en misa. Me encontró en la cocina, limpiando un plato con la mirada perdida. Teresa, Dios no espera que soportes más de lo que puedes, me dijo con ternura. A veces el perdón no es una absolución, sino una manera de no morir de odio. No respondí. ¿Cómo explicarle que no quería perdonar? Que el odio era lo único que me mantenía en pie. Esa noche, mientras preparaba las medicinas, Joaquín me llamó. Su rostro estaba pálido, las ojeras profundas, los ojos hundidos en un arrepentimiento sin fondo. No sé por qué sigues aquí, murmuró.
Si fuera tú, me dejaría morir. Me quedé quieta, observándolo. Tal vez es eso lo que estoy haciendo, respondí. Él asintió despacio, aceptando la condena como un hombre que ya no espera redención. A partir de entonces, cada día fue una penitencia compartida. Le hablaba solo lo necesario, le cambiaba los vendajes, le servía la comida en silencio. Pero en las noches, cuando el sueño me vencía, lo escuchaba llorar. Era un llanto seco, apagado, el llanto de quien ya no tiene lágrimas. En una de esas madrugadas me levanté y fui hasta su habitación. La lámpara estaba encendida, y él tenía la carta entre las manos, la misma que yo había encontrado. No me la quites, me dijo con la voz quebrada. Es mi castigo. Me senté en la silla junto a la cama. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su culpa. ¿Por qué no te entregaste?, le pregunté. Joaquín cerró los ojos. Porque tuve miedo. No del castigo, sino de ver el rostro de esa madre. El tuyo. Me quedé sin palabras. Había pasado tantos años imaginando al conductor como un monstruo, que me resultaba insoportable verlo humano, vulnerable, derrotado. Daniel no merecía morir así, dije. Era un buen chico. Soñaba con ser profesor. Joaquín asintió. Lo sé. Lo supe cuando vi su foto en el periódico. No hay noche en la que no escuche el golpe, el grito. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, lo veo. En su voz no había excusas, solo un abismo. Por un momento pensé que lloraríamos juntos, pero algo dentro de mí se endureció. Tú sigues respirando, le recordé. Él no. Me levanté y salí antes de que pudiera responder. Pasaron semanas. El otoño se volvió invierno y el frío se coló por las rendijas de la casa. Joaquín empezó a enfermar más seguido. Su tos era profunda, su piel se volvió cera. Los médicos decían que era cuestión de tiempo. Y cada día que amanecía, una parte de mí esperaba que no despertara, pero cuando lo hacía, sentía una punzada de alivio. Era un sentimiento cruel, pero real. A veces me sorprendía sentándome junto a su cama, hablándole de Daniel, no con rabia, sino con una extraña necesidad de que él conociera a quien le había arrebatado la vida. Le contaba cómo era de niño, cómo tocaba la guitarra, cómo se reía cuando el arroz se pegaba en la olla. Joaquín escuchaba sin interrumpir, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Gracias por contarme eso, decía. Al menos ahora puedo ponerle alma a la culpa. No sabía si lo hacía por él o por mí, pero de alguna forma, compartir esos recuerdos con el asesino de mi hijo me aliviaba. Era como si Daniel regresara por un instante a la habitación, no como una sombra, sino como una presencia viva. Una tarde, mientras le leía un pasaje de un libro que solía gustarle a mi hijo, Joaquín tomó mi mano. Su piel estaba helada. Teresa, murmuró, si existe un Dios, te debe el cielo entero. Yo cerré el libro sin responder. Porque no buscaba el cielo. Solo quería dormir una noche sin escuchar el ruido de aquel camión en mi cabeza. El invierno se extendió más de lo habitual aquel año, como si el mundo también se resistiera a soltar lo que debía morir. La casa se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por la tos seca de Joaquín y el crujir de la madera vieja con el viento. Cada día era igual. Yo despertaba antes del amanecer, preparaba su desayuno y me quedaba junto a él mientras tomaba las medicinas. Después, limpiaba la habitación, abría las ventanas para que entrara el aire helado y me sentaba frente al fuego con la mirada perdida. Desde aquella noche en que confesé quién era, Joaquín no volvió a pedir perdón. Parecía haber entendido que no había palabras suficientes. Su forma de expiar la culpa era el silencio. Sin embargo, a veces, cuando yo creía que dormía, lo oía murmurar el nombre de Daniel como una oración, una y otra vez, hasta quedarse sin voz. Al principio me irritaba, sentía que profanaba su memoria. Pero con el tiempo, empecé a pensar que, quizá, nombrarlo era su manera de mantenerlo vivo. En marzo, su salud empeoró drásticamente. Los médicos me dijeron que sus órganos estaban fallando, que su cuerpo simplemente se estaba apagando. Me pidieron que me preparara, pero ¿cómo se prepara una mujer para ver morir al hombre que mató a su hijo? No era el miedo lo que me paralizaba, sino la incertidumbre. No sabía si quería que muriera o si temía perder la única conexión que aún me unía al pasado. Porque, aunque sonara absurdo,
Joaquín era la última persona que había estado con Daniel aquella noche, aunque fuera en el peor de los modos. En su mirada quedaban los últimos segundos de la vida de mi hijo, y si él desaparecía, tal vez se llevaría consigo la última huella de su existencia. Una tarde, cuando el sol apenas se filtraba entre las cortinas, Joaquín me pidió algo inesperado. «Llévame al lugar del accidente», susurró con dificultad. «Quiero verlo antes de morir». Mi primera reacción fue negarme. «No, no voy a hacerlo. No mereces pisar ese lugar». Pero él insistió. «Por favor, Teresa, no para mí, para él. Necesito pedirle perdón», mirándole al cielo donde cayó. Su voz tembló y, por primera vez en años, vi en sus ojos la misma desesperación que sentí yo aquella noche al recibir la llamada de la policía. Algo dentro de mí cedió. Quizás porque también necesitaba cerrar ese círculo, enfrentar aquel pedazo de carretera que había evitado durante tanto tiempo. Lo preparé al día siguiente. Le puse un abrigo grueso, una bufanda, y lo ayudé a subir al coche. Apenas podía mantenerse sentado. El camino era corto, pero se me hizo eterno. La carretera seguía igual, con sus curvas traicioneras y el olor a pino húmedo. Cuando llegamos al punto exacto, estacioné a un lado. Joaquín pidió que abriera la puerta. El viento helado entró como un cuchillo. «Aquí fue», murmuró, señalando un tramo de asfalto agrietado. «Recuerdo las luces, la lluvia, el sonido». Cerró los ojos y respiró con dificultad. Yo no dije nada. Me quedé mirándolo, esperando sentir alivio, pero lo único que sentí fue un cansancio infinito. «No sé cómo pedir perdón», dijo al fin. «No hay palabras. Solo quería que lo supieras, que si pudiera cambiar mi vida por la suya lo haría sin dudar». Me incliné hacia él y le respondí con una voz que no reconocí como mía. «Tarde, Joaquín. El tiempo no devuelve a los muertos». Él asintió. «Lo sé, pero a veces la confesión no es para los muertos, sino para los vivos». Nos quedamos así, mirando la carretera, dos fantasmas atados por una tragedia que ninguno podía deshacer. Cuando regresamos, el sol ya se había puesto. Lo ayudé a recostarse, le di su medicina y me quedé a su lado hasta que se durmió. Esa noche no lloré. Sentí algo distinto, algo que no era perdón, pero tampoco odio. Era una paz amarga, como si por fin aceptara que algunas heridas no se cierran, solo aprenden a respirar sin sangrar. El viaje al lugar del accidente marcó un antes y un después en nuestras vidas. Desde aquel día, Joaquín dejó de luchar contra la muerte. Parecía haberse entregado a ella con la serenidad de quien ya no teme el final. Su cuerpo se debilitó rápidamente, comía menos, dormía casi todo el tiempo y sus ojos, antes inquietos, ahora se perdían en algún punto del pasado. Yo lo cuidaba en silencio, sin saber si lo hacía por costumbre, por humanidad o por esa inexplicable necesidad de cerrar todo correctamente antes de que la vida decidiera hacerlo por mí. A veces lo encontraba murmurando el nombre de Daniel mientras miraba el techo. En otras, me pedía que le leyera la Biblia, aunque no era un hombre especialmente religioso. Quiero asegurarme de que, si hay algo más allá, él pueda verme intentando limpiar lo que hice, me dijo una tarde. Le respondí sin mirarlo. No se limpia lo que se rompe con una oración. Él sonrió débilmente. Lo sé, pero las palabras, a veces, son el único trapo que nos queda. Esa frase me acompañó todo el día. Esa noche soñé con Daniel. Lo vi en medio de la carretera, con la mochila azul al hombro, sonriendo, pero detrás de esa sonrisa había algo distinto, una calma que no recordaba. Me desperté llorando, con la sensación de que el sueño no era un castigo, sino una despedida. Los días se acortaron. El médico del pueblo venía cada 3 jornadas, revisaba a Joaquín y se iba sin decir mucho. Sabía que ya no había nada que hacer. Una mañana de abril, cuando el aire olía a tierra mojada, Joaquín me pidió que me sentara a su lado. Su voz era apenas un hilo. «Teresa, he pensado mucho en tu hijo, y en ti. No sé por qué el destino me puso en tus manos, pero tal vez fue su manera de darnos a ambos la oportunidad de encontrarnos. Yo necesitaba mirarte para entender lo que destruí, y tú necesitabas mirarme para soltar lo que aún cargabas». Me quedé en silencio. Había verdad en sus palabras, pero también un dolor que no se aliviaba con filosofía. «¿Y tú crees que mirarte puede traerme paz?», pregunté. «No», respondió con serenidad. «La paz no se hereda,
se construye. Y a veces se construye con los escombros. Me observó con ternura, una ternura que me irritó por lo humana que era. Prométeme algo, Teresa. Cuando muera, no me entierres lejos. Llévame al mismo cementerio. No junto a él, pero cerca. Quiero que, aunque no me perdones, la tierra que lo cobija también me cubra. Quise decirle que era una locura, que jamás permitiría eso, pero las palabras no salieron. Porque en el fondo sabía que no lo decía por egoísmo. Era su última forma de rendirse. Esa noche comenzó a delirar. Llamaba a Daniel, le pedía perdón entre susurros, decía que lo veía esperándolo bajo la lluvia. Me senté a su lado, sosteniendo su mano temblorosa. La fiebre lo consumía, y entre los delirios, murmuró algo que me hizo estremecer. Él me dijo que te cuidara, que no te dejara sola. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué dijiste?, le pregunté, pero ya no me oía. Sus ojos estaban abiertos, pero su mente estaba lejos, atrapada en un lugar donde el tiempo y la culpa se mezclaban. Pasé la noche entera despierta, vigilando su respiración irregular. En algún momento, mientras la vela se consumía en la mesa, me di cuenta de que no lo odiaba. No más. No quedaba espacio para el odio en un cuerpo tan cansado como el suyo ni en un corazón tan exhausto como el mío. Lo cubrí con una manta, le acaricié el cabello y susurré algo que jamás pensé decirle. Descansa, Joaquín. Ya has sufrido suficiente. No supe si me oyó. Pero por primera vez desde que Daniel murió, el silencio que siguió no me pareció una ausencia, sino una tregua. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto, tan profundo que parecía venir desde la tierra misma. La lluvia había cesado, el aire olía a hojas mojadas y un rayo de luz se filtraba por las cortinas. Entré a la habitación de Joaquín como cada mañana, pero antes incluso de tocarlo supe que algo había cambiado. Su pecho no subía ni bajaba, su rostro estaba sereno, libre del tormento que lo acompañó durante tantos años. Me quedé de pie junto a la cama, sin llorar. No hubo gritos, ni rezos, ni rabia. Solo una calma inesperada, la misma que se siente cuando termina una larga tormenta. Durante un largo rato lo observé. Me costaba asociar ese cuerpo inmóvil con el monstruo de mis pesadillas. Ya no había asesino, ni culpable, ni víctima. Solo un viejo hombre vencido por su propia conciencia. Con las manos frías le cerré los ojos, como había hecho con mi hijo el día del funeral. Fue un gesto instintivo, una repetición inconsciente de algo que el dolor me había enseñado. Luego encendí una vela, abrí la ventana y dejé que el aire fresco purificara la habitación. En el suelo, junto a la cama, encontré la carta que había escrito años atrás. La misma donde me confesaba su crimen. Esta vez, había una línea nueva al final, escrita con trazo tembloroso: gracias por no dejarme morir solo. Me senté en la silla y la releí una y otra vez, hasta que las letras comenzaron a desdibujarse por las lágrimas. No lloraba por él, sino por todo lo que esa historia me había arrebatado: mi hijo, mis años, mi paz. Pero también, de algún modo, lloraba por la mujer que había sido antes de conocerlo, por la ingenuidad perdida y por la compasión que, pese a todo, aún quedaba dentro de mí. Avisé al médico del pueblo y luego al sacerdote. El padre Lorenzo llegó con paso lento, mirando la escena en silencio. Ha muerto en paz, dijo finalmente. Y tú, Teresa, también la has encontrado. No supe qué responder. ¿Era eso la paz? ¿O solo el cansancio disfrazado de calma? Ayudé a preparar el cuerpo para el entierro. Lavé sus manos, arreglé su ropa, le coloqué un rosario entre los dedos. Cada movimiento era un acto contradictorio: cuidar al asesino de mi hijo por última vez. Cuando todo estuvo listo, el padre me preguntó dónde quería que lo enterraran. Recordé su petición. En el cementerio del pueblo, respondí. Cerca de la colina. No dije que allí, a pocos metros, descansaba Daniel. Nadie más lo sabía. El entierro fue sencillo. No vino nadie más que el sacerdote y un sepulturero. Nadie lo lloró, nadie lo recordó. Solo yo. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, sentí que algo en mi interior se quebraba, pero no era dolor, era liberación. Como si cada palada de tierra enterrara también mi odio, mi culpa, mi deseo de venganza. Después del entierro, caminé hasta la tumba de Daniel. El cielo estaba gris, y el aire olía a despedida.
Me arrodillé y le hablé con la voz temblorosa. Hijo, ya está hecho. Él se fue. No sé si hice bien o mal, pero te juro que lo cuidé hasta el último día, como habría querido que alguien te cuidara a ti si hubiera sobrevivido. El viento sopló entre los cipreses, moviendo las flores marchitas. Por primera vez en muchos años, no sentí que me hablaba desde el dolor, sino desde una distancia tranquila. Volví a casa sola, sin lágrimas, sin fuerzas, sin futuro. Me preparé un té y me senté frente al fuego, observando cómo las llamas consumían lentamente la carta de Joaquín. No quise guardarla. Algunos secretos deben morir con quienes los escriben. Cuando el papel se convirtió en cenizas, respiré hondo. La culpa, pensé, no desaparece, se transforma. Y en ese instante, entendí que mi vida no había terminado con la muerte de Joaquín, sino que, de algún modo, acababa de empezar otra vez, más vacía, sí, pero también más libre. Pasaron semanas antes de que el silencio de aquella casa dejara de pesar como una lápida. Los vecinos me miraban con lástima, creyendo que había perdido a otro ser querido, sin saber que mi duelo era más complicado que eso. No podía decirles que el muerto era el asesino de mi hijo, ni que lo había cuidado con mis propias manos. Decidí guardar el secreto, no por cobardía, sino porque entendí que nadie podría comprender la forma en que la vida nos había entrelazado. El padre Lorenzo me visitaba de vez en cuando, siempre con la misma pregunta que yo no sabía responder. ¿Te sientes en paz? A veces creía que sí, otras, la duda me devoraba. Había noches en las que me despertaba convencida de que escuchaba su voz desde el pasillo, pidiéndome agua o nombrando a Daniel. Entonces encendía la lámpara y comprobaba que estaba sola. La soledad se convirtió en mi única compañera. Un día, mientras limpiaba la habitación donde Joaquín había pasado sus últimos meses, encontré una pequeña caja de madera oculta bajo el colchón. Dentro había un cuaderno y una cadena de plata con una medalla de San Cristóbal, patrono de los viajeros. La reconocí de inmediato. Daniel tenía una igual, que desapareció el día del accidente. Me temblaron las manos al tocarla. En la tapa del cuaderno, escrita con letra torpe, había una frase: para la madre de Daniel, si alguna vez me perdona. Abrí las páginas y comencé a leer. Eran fragmentos de pensamientos, oraciones, confesiones escritas durante los años que vivió conmigo. Joaquín había anotado cada fecha en la que soñaba con mi hijo, cada vez que lo veía en sus delirios, cada palabra que me había querido decir y no se atrevía. No merezco su compasión, pero ella me trata con dignidad. Quizá Dios me envió a su casa para que supiera lo que significa cuidar una vida después de arrebatar otra. Leí cada línea hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Era una especie de diario del arrepentimiento, una carta infinita a la culpa. Al final, en la última página, escribió algo que me atravesó. Si un día alguien me pregunta quién fue Teresa Aguilar, diré que fue la mujer que me enseñó que el perdón no se pide, se presencia. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. No sabía si aquello era consuelo o castigo, pero me conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche volví al cementerio. El cielo estaba despejado, y la luna bañaba las lápidas con una luz suave. Me arrodillé entre las dos tumbas, la de mi hijo y la de Joaquín, separadas solo por unos pasos. Nunca te perdoné, Joaquín, susurré al viento. Pero te vi morir con los ojos limpios, y tal vez eso baste. Dejé la medalla de San Cristóbal sobre la tierra húmeda, entre ambas sepulturas. Cuídenme ustedes ahora, desde donde estén. Porque ya no sé a quién pertenezco, si al amor o al recuerdo. Volví caminando despacio, sin mirar atrás. Al llegar a casa, sentí una extraña calma, como si por fin hubiese devuelto algo que no me pertenecía. Los días siguientes los dediqué a ordenar mis cosas. Vendí algunos muebles, doné la ropa de Joaquín y guardé el cuaderno en un cajón junto a las fotos de Daniel. No podía destruirlo. Era lo último que quedaba de una historia que solo yo conocía, una historia de culpa, dolor y una especie de perdón que nunca pronuncié, pero que de algún modo ya había sucedido en silencio. Cada vez que me miraba al espejo, veía una mujer distinta, cansada, sí, pero más ligera, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba décadas arrastrando. Comprendí que el perdón no es una palabra, sino una forma de seguir respirando sin que la herida te asfixie. El verano llegó sin anunciarse, con un calor que parecía derretir las paredes viejas de la casa. Por primera vez en años, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire entrara. El olor a pino,
A tierra y a vida nueva se coló en cada rincón, desplazando el aroma rancio de la enfermedad y la muerte. Comencé a plantar flores en el pequeño jardín trasero. Era una costumbre que había abandonado desde que Daniel murió, como si la tierra también se hubiera vuelto culpable de su ausencia. Pero aquel día, mientras hundía las manos en el suelo húmedo, sentí que algo se movía dentro de mí, un impulso de volver a cuidar, de seguir dando vida a pesar de todo. Los vecinos, curiosos, se acercaban de vez en cuando a ofrecer ayuda. Algunos me dejaban plantas, otros simplemente se quedaban conversando unos minutos. Nadie mencionaba a Joaquín, y yo no los corregía. Era mejor así. Para el pueblo, él había sido solo un viejo solitario que murió sin familia. Para mí, era un capítulo que no podía borrar, pero que ya no dolía del mismo modo. Una tarde, mientras regaba las flores, una joven se acercó. Era Lucía, la hija de la panadera. Mi madre me pidió que le trajera pan fresco, dijo con una sonrisa tímida. Me recordó a Daniel, no por su aspecto, sino por la forma en que hablaba, con una energía limpia, sin el peso del pasado. La invité a tomar té y aceptó encantada. Conversamos por horas. Me contó que estudiaba enfermería y que quería trabajar con ancianos. Siempre me ha conmovido su fragilidad, dijo. Sonreí sin poder evitarlo. Esa fragilidad es solo apariencia, Lucía. Los viejos cargamos historias más pesadas que cualquier juventud. Desde aquel día comenzó a visitarme cada semana. Me ayudaba con la casa, escuchaba mis consejos y, sin proponérnoslo, nuestras tardes se convirtieron en un ritual. En ella vi una chispa de esperanza, una vida que todavía podía aprender sin el veneno del rencor. Una tarde de julio, Lucía me preguntó, ¿alguna vez cuidaste a alguien que te marcara para siempre? No supe qué responder al principio. Miré el fuego, respiré hondo y le dije, sí, cuidé a un hombre que me enseñó lo que significa el peso del perdón. Ella sonrió, sin sospechar la profundidad de mis palabras. Entonces debió ser muy especial. Lo fue, respondí, aunque la verdad era más compleja de lo que ella podría imaginar. Después de su visita, me quedé pensando en cómo el tiempo transforma incluso las heridas más hondas. Joaquín se había ido, Daniel también, pero sus presencias seguían ahí, no como sombras, sino como raíces que sostenían mi nueva vida. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de algo que nunca había pensado. Sin Joaquín, yo habría muerto en vida mucho antes. Su culpa, su silencio, su fragilidad me obligaron a mirar el dolor de frente y no huir. Me enseñó, sin proponérselo, que cuidar también puede ser una forma de resistencia. En la última página escribí, a veces el perdón no se pronuncia, simplemente se vive. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Desde la ventana se oían los grillos y el murmullo del río. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero por primera vez en muchos años, no me importaba. Sentí que todo estaba en su lugar, que incluso la tragedia había encontrado un propósito. Antes de dormir, miré la foto de Daniel y susurré, te prometo que esta vez cuidaré sin culpa. Tal vez, pensé, esa era la forma más pura de seguir amando. Con el paso de los meses, la casa empezó a llenarse nuevamente de sonidos que creí olvidados. Risas, pasos, el crujir de la madera cuando alguien caminaba por el pasillo. Lucía venía casi todos los días después de sus clases. Traía pan, flores o simplemente su presencia, que era suficiente para romper el silencio. En poco tiempo se convirtió en la nieta que nunca tuve, y su compañía me recordó lo que era la ternura sin condiciones. Una tarde de septiembre, me pidió que le contara una historia real, de esas que enseñan algo más que una moraleja. Dudé un instante, pero luego supe que era el momento. Hace muchos años cuidé a un hombre enfermo, comencé, mientras servía el té. Era callado, duro, pero con el tiempo se volvió alguien importante para mí. Ella apoyó la cabeza entre las manos, atenta. ¿Y qué pasó con él? Respiré hondo. Me confesó que había cometido un crimen. Uno terrible. Algo que destruyó mi vida sin saberlo. Pero lo cuidé hasta el final. Sus ojos se agrandaron, sorprendidos. ¿Y lo perdonaste? Sonreí, una sonrisa cansada. No sé si eso fue perdón. Quizás fue solo entender que el rencor no me devolvería lo que perdí. Lucía se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo con voz suave, debe haber sido muy difícil. Asentí.
Lo fue, pero también fue lo que me mantuvo viva. No añadí más. Ella no necesitaba saber los detalles. Algunas verdades pesan demasiado para entregarlas por completo. Esa noche, cuando se fue, abrí el cajón donde guardaba el diario de Joaquín. Lo leí de nuevo, y me sorprendió descubrir que sus palabras ya no me dolían. Eran solo eso, palabras de un hombre que había intentado redimirse. En una de las últimas páginas había una frase que nunca había notado: si alguna vez alguien vuelve a cuidarte, Teresa, deja que te cure. Te lo debes. Cerré el cuaderno con una mezcla de tristeza y gratitud. Tal vez su arrepentimiento había trascendido su muerte y me había alcanzado. Los días siguieron, tranquilos, como si la vida finalmente me devolviera un poco de lo que me quitó. Empecé a colaborar en el centro de salud del pueblo, ayudando a las enfermeras jóvenes. Les enseñaba a tratar a los ancianos con paciencia, a escuchar lo que no dicen. Las heridas del alma también necesitan cuidados, solía repetir. A veces veía en los ojos de los pacientes un reflejo del rostro de Joaquín, y ya no sentía odio, solo compasión. Un día, Lucía llegó corriendo con una noticia. Había sido aceptada como voluntaria en un programa de cuidados paliativos. Quiero ayudar a los que ya no tienen a nadie, como tú hiciste, me dijo, abrazándome. En ese momento comprendí que el ciclo se cerraba. Lo que había nacido del dolor ahora florecía en las manos de una nueva generación. Esa noche soñé con Daniel y Joaquín juntos, caminando por una carretera iluminada. Daniel llevaba la mochila azul, Joaquín una flor en la mano. No hablaban, solo caminaban hacia un horizonte tranquilo. Al despertar, tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Eran lágrimas limpias, de esas que no queman. Me levanté, abrí las ventanas y dejé entrar el sol. Por primera vez en muchos años, sentí que el aire era ligero, que el pasado no me perseguía. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, vieja, sí, pero serena. Tal vez el perdón no consiste en absolver, sino en aprender a vivir sin el peso de lo que no se puede cambiar. Y ese día, sin necesidad de decirlo en voz alta, supe que por fin lo había hecho. Con el paso de los años, la rutina se volvió más suave, casi dulce. Las mañanas tenían el aroma del pan fresco que Lucía traía, y las tardes olían a flores secas y libros abiertos. Me gustaba sentarme en el porche a mirar cómo el sol se escondía detrás de las montañas, dejando un resplandor dorado que parecía envolverlo todo en una calma antigua. En esos momentos, pensaba en Daniel y en Joaquín, no como heridas abiertas, sino como capítulos ya escritos. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba las risas de mi hijo mezcladas con el murmullo del viento, y me parecía que el mundo, de algún modo misterioso, había encontrado su equilibrio. Un domingo, mientras tomábamos té, Lucía me preguntó si alguna vez había amado después de perder a mi familia. Sonreí sin pensar. El amor no siempre tiene la forma que uno espera, le respondí. A veces se esconde en los lugares más improbables, en una mirada cansada, en una taza servida con temblor en las manos, en el perdón que nunca se dijo, pero que se sintió. Ella me miró con ternura, como si entendiera más de lo que aparentaba. ¿Y crees que el amor puede curarlo todo? Dudé antes de contestar. No lo cura todo, Lucía, pero enseña a vivir con lo que no tiene remedio. Guardó silencio, pensativa, y luego sonrió. Entonces tal vez cuidar también sea una forma de amar. Aquella frase me atravesó. Sí, eso había sido, cuidar, incluso cuando dolía, incluso cuando no había esperanza. En las semanas siguientes, me dediqué a ordenar mis cosas. Sabía que el tiempo no perdona, y quería dejar todo en paz. Encontré cartas viejas de Daniel, fotografías descoloridas y los pequeños dibujos que me hacía cuando era niño. Guardé todo en una caja y la envolví con una cinta azul, la del color de su mochila. Sobre la tapa escribí, para cuando alguien me recuerde. Esa tarde invité a Lucía a caminar hasta el cementerio. Llevábamos flores frescas y un silencio sereno. Cuando llegamos, el sol ya se escondía, tiñendo las lápidas de un tono dorado. Me arrodillé entre las dos tumbas, como tantas veces, y le dije a Lucía, aquí descansa mi hijo, y aquí el hombre que lo mató. Dos vidas cruzadas por un segundo que lo cambió todo. Ella se quedó callada, respetuosa, y me tomó la mano. Nunca había escuchado algo tan triste y tan hermoso a la vez. No respondí.
Miré al cielo y sentí que el viento soplaba suave, moviendo las flores recién colocadas. No hay belleza en la tragedia, dije finalmente. Pero a veces el dolor deja espacio para algo que se le parece. Lucía dejó una flor entre ambas tumbas y susurró, que descansen juntos. Sonreí con una mezcla de pena y gratitud. Al regresar, el camino se me hizo corto. Quizás porque ya no llevaba tanto peso dentro. Esa noche, mientras escribía en mi diario, dejé constancia de aquel paseo. Hoy comprendí que el perdón no fue para él, ni siquiera para Daniel. Fue para mí, para poder mirar atrás sin sentir que mi vida se detuvo en aquel accidente. Cerré el cuaderno y lo guardé junto al de Joaquín. Dos historias diferentes, unidas por la misma culpa, el mismo deseo de redención. Antes de dormir, apagué la lámpara y recé, no a un Dios específico, sino a la memoria misma. Gracias por dejarme cuidar, incluso cuando no lo merecían. Afuera, el viento movía las ramas de los cipreses, y por primera vez, en mucho tiempo, me dormí sin miedo a soñar. El invierno regresó, lento, silencioso, cubriendo las montañas con una neblina que parecía tragarse el horizonte. Yo ya tenía 75 años, y mis manos, marcadas por el tiempo, temblaban incluso al sostener una taza de té. Lucía había terminado sus estudios y trabajaba ahora en el hospital del pueblo. Venía a verme siempre que podía, con su sonrisa luminosa y ese entusiasmo que me recordaba a mí misma cuando todavía creía que la vida podía repararse con amor y voluntad. «Te necesito como consejera», me dijo una tarde de diciembre. «Hoy ingresó un paciente que no deja que nadie lo toque. Me recordó tanto a ti cuando hablas de aquel hombre». La miré en silencio, sabiendo que, aunque no lo dijera, su curiosidad seguía viva. «Tal vez lo que necesita no es medicinas, sino que alguien lo escuche», respondí. «A veces el cuerpo solo se cura cuando el alma deja de esconderse». Lucía asintió, tomando nota mental de mis palabras, como si fueran lecciones. Yo la observé marcharse entre la niebla, sintiendo una extraña satisfacción. Ella estaba repitiendo mi historia, pero desde la luz, no desde la herida. Esa noche encendí la chimenea y me senté a escribir una carta. No para Daniel ni para Joaquín, sino para Lucía. «Querida niña», escribí, «si alguna vez descubres que el dolor de alguien se parece al tuyo, no huyas. Míralo de frente, cuídalo, aunque no puedas salvarlo. Porque a veces cuidar es la única forma que tenemos de comprender lo que no supimos cambiar. Yo cuidé al hombre que destruyó mi vida, y en su sufrimiento aprendí a reconocer el mío. No lo perdoné con palabras, pero aprendí a no odiarlo. Quizás eso sea suficiente». Cuando terminé la carta, la guardé en la caja azul junto a las fotos de Daniel. Me quedé mirando la llama del fuego, hipnotizada por su calma, y recordé los últimos días de Joaquín, su respiración cansada, su mirada rendida. No sentí tristeza, solo una especie de ternura melancólica. De pronto, el reloj de pared dio las 9 y un golpe de viento abrió la ventana. La vela que tenía sobre la mesa titiló y casi se apagó. Me levanté para cerrarla y, por un instante, creí escuchar una voz. No era un sonido claro, más bien un eco, un susurro. «Gracias». No supe si venía del viento, de mi memoria o de algo más profundo. Pero no me asusté. Al contrario, sentí una paz tan grande que tuve que sentarme para no caer. «De nada», susurré al vacío, y una lágrima tibia me rodó por la mejilla. Al día siguiente, llevé flores frescas al cementerio. Era el aniversario de la muerte de Joaquín. Me arrodillé entre las dos tumbas, con el cuerpo cansado pero el corazón tranquilo. «Hoy no vengo con rencor», dije en voz baja. «Solo decirles que sigo viva, que sigo cuidando de otros, como ustedes me enseñaron, cada uno a su manera». Dejé una flor blanca sobre cada lápida y me quedé en silencio, observando cómo el viento las mecía suavemente. En ese instante entendí que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, se transforma. A veces se convierte en compasión, otras en sabiduría, y si una tiene suerte, en paz. Al regresar a casa, el cielo estaba despejado y, por primera vez en años, el atardecer no me pareció un final, sino una promesa. Los días que siguieron a aquella visita al cementerio fueron extrañamente tranquilos. El invierno, aunque frío, se volvió menos hostil. La nieve cubría el pueblo como un manto que suavizaba todo, incluso los recuerdos.
Pasaba las tardes leyendo en el sillón frente a la chimenea, con una manta sobre las piernas y una taza de té que Lucía me traía cada tarde después de su turno. Había aprendido a caminar despacio, a saborear el silencio, a no temerle a los pensamientos que antes me asfixiaban. Una noche, mientras observábamos el fuego, Lucía me contó que había comenzado a escribir un diario. No quiero olvidar las historias que me marcan, dijo. A veces, las de mis pacientes me persiguen en sueños. Sonreí con ternura. Escribir es una forma de curarse también. Las palabras son como vendas, no cierran las heridas, pero las protegen mientras cicatrizan. Me pidió leer algo mío y, sin pensarlo demasiado, fui a buscar el cuaderno donde había anotado mis pensamientos durante todos esos años. Dudé antes de entregárselo. Era como abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Ten cuidado con lo que leas, le advertí. Hay verdades que no piden ser comprendidas, solo respetadas. Ella lo tomó con delicadeza, como si sostuviera algo frágil. Esa noche se lo llevó a casa. No dormí. Pasé las horas escuchando el viento, imaginando su reacción. Al amanecer, golpearon la puerta. Era Lucía. Tenía los ojos enrojecidos, pero su expresión no era de horror ni de lástima, sino de respeto. Lo leí todo, dijo simplemente. No supe qué decir. ¿Y ahora entiendes? Ella asintió despacio. Sí. Entiendo que a veces el perdón no se trata de olvidar, sino de no permitir que el dolor te defina. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tu historia no me asusta, Teresa. Me enseña. Nos abrazamos en silencio. Aquel abrazo fue distinto a todos los anteriores. No era entre una anciana y una joven, sino entre dos mujeres que, de formas diferentes, habían comprendido el precio de cuidar. A partir de ese día, Lucía insistió en acompañarme más seguido. Decía que tenía mucho que aprender de mí, pero en el fondo yo sabía que era al revés. Era ella quien me enseñaba a mirar hacia adelante. Un domingo soleado, me pidió que la acompañara a visitar a uno de sus pacientes. Era un anciano enfermo de los pulmones, huraño y desconfiado, que se negaba a recibir ayuda. Tal vez contigo se ablande, dijo. Al llegar, me sorprendió el parecido con Joaquín, la mirada cansada, la voz quebrada, el orgullo de quien ha vivido demasiado. Me senté junto a su cama y le hablé con calma, como lo hacía antes. Me escuchó sin interrumpir, y al final, con un hilo de voz, dijo, hace mucho que nadie me trata como a un ser humano. Aquella frase me golpeó el corazón. Cuando salimos, Lucía me miró con lágrimas. Ahora entiendo por qué seguiste cuidando a ese hombre. Asentí. No lo hice por él. Lo hice por mí, por Daniel, por todos los que un día se perdieron en el rencor. Caminamos juntas de regreso bajo el sol frío. En el camino, Lucía me dijo, creo que tu historia debería conocerse. Podría ayudar a mucha gente. Me detuve un momento. Quizás, pero no quiero que sea una historia de dolor. Si algún día la cuentas, hazlo como una historia de amor. No del amor romántico, sino de ese que sobrevive incluso al odio. Ella prometió hacerlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo distinto en el aire, una ligereza, una gratitud serena. Miré la foto de Daniel y susurré, tal vez ya era hora de que alguien más siguiera cuidando. Luego apagué la luz, segura de que, aunque el tiempo me venciera, mi historia ya había encontrado su voz. Con la llegada de la primavera, las montañas comenzaron a teñirse de verde y el aire olía nuevamente a vida. Mi salud, sin embargo, empezó a debilitarse. No era una enfermedad concreta, más bien un cansancio profundo, como si el cuerpo supiera que había cumplido con todo lo que debía hacer. Lucía lo notaba, aunque yo intentaba disimularlo. Te estás agotando, Teresa, me dijo una mañana mientras me ayudaba a vestirme. Necesitas descansar más. Sonreí. El descanso llegará cuando deba llegar. Por ahora, aún me queda algo de tiempo para enseñar. Aquella misma tarde fuimos juntas al hospital. Quería conocer al grupo de jóvenes enfermeros que Lucía estaba formando. Me recibieron con respeto, casi con reverencia. Les hablé de lo que significa cuidar de verdad, de cómo a veces el cuerpo sana con medicinas, pero el alma necesita paciencia, silencio y una mano que no juzgue. Nunca olviden, les dije, que la compasión no se enseña en las aulas.
Se aprende mirando el dolor sin apartar la vista. Me escuchaban con una atención que me conmovía. Cuando terminé, uno de los chicos se acercó y me preguntó, ¿y cómo se aprende a no odiar? Me quedé callada unos segundos. No se aprende, respondí. Solo se sobrevive lo suficiente como para entender que odiar también cansa. Lucía me miró con los ojos brillantes, como si supiera que cada palabra mía era una despedida disfrazada. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la chimenea y abrí una vez más el diario de Joaquín. Las páginas estaban amarillentas, y su letra, casi ilegible. Al final, añadí una nota con mi propia caligrafía: te cuidé porque necesitaba recordarme que aún podía amar sin esperanza. Luego cerré el cuaderno para siempre y lo guardé en la caja azul. Los días se volvieron más lentos. Mis manos ya no respondían con la misma agilidad, mi vista se nublaba y el sueño me vencía a cualquier hora. Aún así, insistía en caminar hasta el jardín. Las flores que había plantado el verano anterior florecían con una fuerza inesperada, como si la tierra quisiera devolverme algo de lo que me arrebató. Un atardecer, mientras el cielo se encendía en tonos dorados, le pedí a Lucía que me acompañara al cementerio una vez más. Caminamos despacio, en silencio, hasta llegar a las 2 tumbas. ¿Sabes?, le dije. Durante años pensé que la muerte de mi hijo fue el final de mi historia, pero ahora entiendo que fue el principio de otra. Ella se agachó para dejar un ramo de flores y me miró con ternura. Tu historia es una de las más valientes que he escuchado. Negué con suavidad. No es valentía, Lucía. Es necesidad. Una madre no aprende a perdonar, aprende a sobrevivir a pesar del perdón. El viento sopló con suavidad y, por un instante, sentí que el aire traía un murmullo lejano, como si 2 voces se mezclaran en el horizonte. ¿Lo oíste?, preguntó Lucía. Asentí sin miedo. Sí. Creo que por fin están en paz. Nos quedamos un rato más, viendo cómo el sol desaparecía tras las montañas. Al volver a casa, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: he dejado de hablar con los muertos. Ahora solo los escucho. Aquella noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como si el universo por fin me hubiera concedido descanso. Aquel sueño profundo se convirtió en una costumbre. Dormía cada vez más, como si el cuerpo y el alma estuvieran pactando un acuerdo silencioso para prepararse para el final. Ya no temía a la muerte. Había aprendido a mirarla como una vieja conocida que se sienta a la mesa sin anunciarse, que no exige nada, solo espera. Lucía venía cada día después del trabajo, me leía fragmentos de su diario, esos en los que hablaba de sus pacientes, de la esperanza, de la dignidad. Era como escuchar mi propia voz, joven otra vez, con la ilusión intacta. Una tarde le pedí que abriera la caja azul. La miró con curiosidad. «¿Puedo?». Asentí. Dentro estaban las fotos de Daniel, el diario de Joaquín y mi carta para ella. Cuando ya no esté, le dije, esa caja será tuya. Haz con ella lo que quieras, guárdala, quémala, o cuéntale al mundo lo que contiene. Pero no la dejes cerrada para siempre, porque el silencio también mata. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No digas eso, Teresa. Te quedan muchos años. Sonreí con dulzura. No, niña. Me queda lo justo. Lo necesario para despedirme sin prisas. Tomó mis manos entre las suyas, tibias, jóvenes, llenas de vida. ¿Y si te prometo que seguiré cuidando como tú me enseñaste? Entonces sabré que todo valió la pena. Esa noche, después de que se fue, encendí una vela y me quedé observando su luz. Pensé en Daniel, en su risa clara, en Joaquín, en su mirada derrotada, en Lucía, con sus pasos nuevos abriendo caminos donde yo había dejado cicatrices. La vida, entendí, no borra lo que duele, pero permite que otros lo caminen con menos miedo. Pasaron los días y mi cuerpo comenzó a ceder. Ya no podía levantarme sin ayuda, ni leer sin que las letras se confundieran. Aún así, seguía hablando con ellos en voz baja, como si todavía pudieran oírme. Daniel, hijo mío, todo este tiempo creí que te había perdido, pero estabas en cada persona que cuidé, en cada gesto que no dejé morir. Y a Joaquín, en mis pensamientos, le dije, te odié, te lloré, te cuidé. Y en esa mezcla aprendí lo que significa ser humana. Una mañana desperté con el canto de los pájaros.
El sol entraba tímido por la ventana y el aire olía a jazmín. Me sentía liviana, extrañamente lúcida. Escribí una última frase en mi diario: hoy no tengo miedo. Si muero, no será por tristeza, sino por gratitud. Dejé la pluma sobre la mesa y cerré los ojos. No escuché nada más que el tic-tac del reloj y mi respiración calmada. En algún punto, entre el sueño y la conciencia, creí ver una carretera iluminada. Daniel caminaba delante de mí, con su mochila azul. Más atrás, Joaquín lo seguía en silencio. Me detuve un momento y los observé. Ellos se giraron, sonrieron, y me hicieron una señal. No era una invitación ni una despedida, era simplemente un está bien. Entonces comprendí que todo el dolor, todas las noches sin dormir, cada lágrima, habían tenido un propósito: llegar a ese instante de paz absoluta. El fuego del hogar se apagó lentamente. Y mientras la luz del día llenaba la habitación, sentí que mi alma, por fin, descansaba en el mismo lugar donde comenzó todo: el amor. La noticia de mi muerte no tardó en recorrer el pequeño pueblo. Lucía fue la primera en llegar aquella mañana. Me encontró dormida, con una leve sonrisa en el rostro y la luz del amanecer acariciando mi cabello. Dijo después que parecía haberme marchado en paz, sin miedo, como si hubiera esperado justo ese momento. El padre Lorenzo llegó poco después, acompañado por algunos vecinos. Prepararon todo con discreción. No querían que mi despedida se convirtiera en un acto solemne, sino en algo íntimo, cálido, como había sido mi vida. Lucía tomó la caja azul con manos temblorosas, y antes de que la enterraran conmigo, decidió abrirla. Dentro encontró las fotos, los diarios y la carta dirigida a ella. La leyó bajo la luz suave del mediodía, con lágrimas que caían sobre el papel. Lucía, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya he partido. No llores. La muerte no borra lo vivido, solo lo transforma. Cuida de otros, como yo cuidé, no para sentirte fuerte, sino para no olvidar que el dolor también enseña. Cuando dudes, mira al cielo, allí no están los que perdimos, sino las partes de nosotros que aún aman. Guardó la carta en su pecho y, con una calma que no sabía de dónde venía, pidió que cumplieran mi última voluntad: ser enterrada en el mismo cementerio, entre las dos tumbas que habían marcado mi vida. Ella pertenece aquí, dijo, entre su hijo y el hombre que la enfrentó al perdón. Nadie discutió. El sacerdote asintió en silencio, y los sepultureros cavaron un espacio pequeño entre Daniel y Joaquín. El viento soplaba suave, trayendo el olor de las flores recién cortadas. Lucía colocó una flor blanca sobre cada tumba y, finalmente, una sobre la mía. No hubo discursos, solo un silencio lleno de respeto. El padre Lorenzo rezó una oración breve, y al final, con la voz quebrada, dijo: Teresa enseñó que cuidar también es una forma de amar, incluso cuando el amor duele. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a hablar de mí como de una leyenda discreta. Algunos decían que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el valle, se escucha una voz suave cerca del cementerio, como una nana. Lucía nunca negó esos rumores. Decía que, si era cierto, debía ser yo recordándoles que el perdón no es un milagro, sino un trabajo lento, como sembrar flores en tierra dura. Cada año, en el aniversario de mi muerte, Lucía vuelve al cementerio. Limpia las lápidas, deja pan fresco y 3 flores blancas. Se sienta en silencio, con su cuaderno, y escribe. En sus notas cuenta las historias de los enfermos que cuidó, las vidas que tocaron la suya, los gestos que le recordaron mis palabras. A veces, al levantar la vista, jura ver 3 sombras caminando juntas hacia la colina: un joven con mochila azul, un anciano con una flor en la mano y una mujer de cabello gris que lo sigue de cerca. Nadie más las ve, pero ella no necesita pruebas. Sabe que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Un año, al atardecer, dejó una última frase escrita sobre mi tumba, con una letra firme y clara: te prometo que seguiré cuidando, Teresa. Porque aprendí de ti que cada acto de compasión es una victoria sobre la oscuridad. Desde entonces, las flores nunca dejaron de crecer alrededor de esas 3 tumbas. Nadie las riega. Nadie las toca. Pero cada primavera, sin falta, florecen. Y el pueblo dice que es porque hay amores que, incluso después del perdón, todavía siguen cuidando. Pasaron los años, y el nombre de Teresa Aguilar comenzó a pronunciarse con un respeto casi sagrado en el pueblo.
Nadie hablaba de tragedia ni de culpa, hablaban de una mujer que había amado con una fuerza que desafiaba al dolor mismo. Lucía siguió fiel a su promesa. Con los años se convirtió en una enfermera reconocida, no por títulos ni diplomas, sino por la forma en que tocaba las manos de sus pacientes, por la paciencia con que escuchaba sus silencios. En el hospital decían que tenía un don. Algunos afirmaban que, cuando entraba en una habitación, el aire se volvía más liviano, como si la esperanza tuviera olor. Lucía siempre respondía igual: no es un don. Solo aprendí de alguien que me enseñó a cuidar incluso cuando dolía hacerlo. En una ocasión, una periodista llegó al pueblo para escribir un artículo sobre su trabajo. Al enterarse de la historia de Teresa, quiso saber más. Lucía dudó. Había prometido proteger esa memoria, pero también sabía que el silencio, a veces, es otra forma de olvido. Así que aceptó contarla. Lo hizo sin dramatismo, sin adornos, con una serenidad que impresionó a la periodista. Le habló de Teresa, de Daniel, de Joaquín, de cómo 3 vidas se cruzaron por accidente y terminaron enseñando al mundo una lección sobre humanidad. Cuando el artículo se publicó, llevó por título: El perdón que floreció entre 3 tumbas. Pronto la historia se difundió más allá del pueblo. Llegaron cartas, flores, donaciones para construir un pequeño centro de cuidados paliativos que Lucía quiso bautizar con el nombre de Casa Azul, en honor a la caja donde Teresa guardaba sus recuerdos. La inauguración fue sencilla. En la entrada, una placa de bronce decía: Fundación Teresa Aguilar, cuidar es resistir al olvido. Ese día, mientras cortaban la cinta, el cielo estaba despejado y un viento suave agitaba los árboles. Lucía miró al horizonte y sintió que, de algún modo, Teresa estaba allí, observando, sonriendo. En la sala principal, colocó una fotografía: Teresa sentada en su porche, con la mirada perdida entre las montañas, las manos sobre el regazo y una calma que solo tienen quienes han visto el dolor y lo han transformado en ternura. Los años siguieron, y la Casa Azul se convirtió en refugio para los que estaban solos, para los que buscaban un lugar donde morir sin miedo, o simplemente, donde recordar que aún eran humanos. Lucía contaba a cada enfermo la historia de una mujer que cuidó al hombre que había matado a su hijo, no como un acto de santidad, sino como una forma de recuperar su propia alma. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos comprendían algo esencial: que el perdón no siempre se da, a veces solo se vive. Cada primavera, el cementerio se llenaba de flores. Nadie sabía quién las dejaba, pero el pueblo entero lo daba por hecho. Era la tierra misma, agradecida, devolviendo lo que una mujer había sembrado. Un día, muchos años después, Lucía, ya anciana, caminó hasta las 3 tumbas con pasos lentos. Llevaba una flor blanca en la mano y un cuaderno en el bolso. Se arrodilló, sonrió y dijo: ya cumplí, Teresa. He cuidado, he amado y he perdonado. Dejó el cuaderno abierto sobre la tumba. En la primera página había escrito: el cuidado es el eco del amor que se niega a morir. Cuando el viento sopló, las páginas se movieron solas, y el perfume de las flores llenó el aire. Nadie vio lo que ocurrió después, pero cuentan que esa tarde, 3 mariposas blancas sobrevolaron las lápidas y desaparecieron juntas hacia la colina. El sol se escondía, y el cielo, como si entendiera el significado de aquella historia, se tiñó de un dorado tranquilo. Y así, el amor, a través del cuidado, del perdón y de la memoria, siguió respirando, silencioso, eterno. El tiempo siguió su curso, implacable y sabio, borrando las huellas del dolor pero no los ecos de la historia. Décadas después, la Casa Azul era ya un símbolo en toda la región. Allí llegaban personas de todas partes, no solo para recibir cuidados, sino para encontrar consuelo, para entender que la vida podía ser bondadosa incluso después de la tragedia. En la entrada, bajo el retrato de Teresa Aguilar, una frase escrita en letras doradas decía: donde hubo culpa, floreció la compasión. Nadie pasaba frente a esa pared sin detenerse. Los voluntarios contaban la historia de Teresa con una mezcla de respeto y ternura. Algunos lloraban, otros preguntaban cómo una mujer podía cuidar al asesino de su hijo. Lucía, ya muy anciana, de cabello blanco como la nieve, siempre respondía lo mismo, porque entendió que odiarlo era seguir muriendo cada día. Y eligió vivir. En los años finales de su vida, Lucía escribió un libro sobre todo lo que Teresa le enseñó. No era una biografía, sino una reflexión sobre la humanidad. Lo tituló La que cuidó hasta el final. El prólogo comenzaba con una dedicatoria: a Teresa,
que me enseñó que cuidar es una forma de permanecer, y a Daniel y Joaquín, que me recordaron que el amor verdadero no siempre nace del perdón, sino del reconocimiento del dolor compartido. El libro se publicó modestamente, pero su mensaje viajó más lejos de lo que nadie imaginó. En hospitales, iglesias y escuelas se leían fragmentos de su historia como ejemplo de compasión. Una generación entera creció escuchando el nombre de Teresa Aguilar como símbolo de fuerza y ternura. Un invierno, Lucía falleció en una de las habitaciones de la Casa Azul. Había pedido que no la llevaran a otro sitio, que su último aliento se mezclara con las paredes que habían sido testigo de tantas despedidas. Sobre su mesa, encontraron una nota breve escrita con letra temblorosa. He cumplido. Cuidar fue mi manera de seguir amando. La enterraron junto a Teresa, Daniel y Joaquín, cumpliendo un deseo que había dejado en su testamento. El cementerio, antes solitario, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Las familias venían a dejar flores, no para pedir milagros, sino para recordar que incluso en medio del dolor más insoportable, el amor aún puede elegir cuidar. Con el paso del tiempo, el pueblo levantó un pequeño monumento, 3 figuras unidas de la mano mirando hacia la colina, talladas en piedra blanca. En la base, una inscripción sencilla: aquí descansa el perdón que se construyó cuidando. Nadie supo quién escribió esas palabras, pero todos sintieron que resumían el alma de aquella historia. En las tardes de verano, cuando el sol cae lento sobre las montañas, algunos aseguran ver 3 sombras caminando entre las flores del cementerio, conversando bajito, como viejos amigos. Otros dicen que solo es el reflejo del viento jugando con la luz. Pero hay quienes, al pasar, sienten un calor en el pecho, una presencia suave, y entienden, sin palabras, que Teresa nunca se fue. Que su amor, extendido a través de cada vida tocada por sus manos, sigue latiendo en cada persona que decide cuidar sin rencor. Así, en el rumor del viento, en la risa de los ancianos y en el suspiro de los que parten en paz, vive todavía la voz de aquella mujer que transformó el dolor en ternura y la culpa en esperanza. Porque hay historias que no mueren, solo cambian de cuerpo, de tiempo, de manos. Pasaron muchos inviernos desde la partida de Lucía, pero la Casa Azul siguió viva, cuidada por nuevas generaciones que heredaron su espíritu. Los voluntarios jóvenes aprendían la historia de Teresa no de los libros, sino de los muros mismos. En cada rincón había retratos, frases y silencios que hablaban por ella. Nadie la conoció en persona, pero todos sentían que estaba allí, invisible, como una brisa que acariciaba los pasillos cada vez que alguien se despedía en paz. El pueblo prosperó, pero nunca perdió la costumbre de recordar. Cada año, el 2 de abril, día en que Teresa murió, se realizaba una ceremonia sencilla en el cementerio. No había discursos ni himnos, solo silencio, flores y el sonido de las campanas de la iglesia. Los niños del colegio local participaban dejando cartas escritas a mano con promesas: seré paciente con los demás. No responderé al odio con más odio. Ayudaré sin esperar nada. Los adultos las enterraban junto a las tumbas, creyendo que esas palabras, plantadas en tierra que conoció tanto dolor, germinarían algún día en actos de bondad. En el pueblo decían que, cuando alguien perdía la esperanza, bastaba visitar ese lugar. Siempre soplaba un viento cálido, incluso en los días más fríos. Es Teresa, murmuraban los ancianos. Todavía cuida de nosotros. Con el tiempo, la historia traspasó fronteras. Médicos, terapeutas y voluntarios de distintas partes del mundo visitaban la Casa Azul para aprender sobre el método Aguilar, un enfoque basado en la empatía y la dignidad. Ningún libro de medicina lo explicaba, pero todos sabían de qué se trataba: ver al enfermo no como un cuerpo, sino como una historia. Años después, una mujer joven llamada Elena, nieta de una de las primeras pacientes del centro, comenzó a investigar la vida de Teresa. Pasó meses revisando archivos, cartas, fotos antiguas. Lo que más la conmovió fue una hoja amarillenta hallada entre los documentos de Lucía, una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Teresa que decía: cuando ya no quede nadie para recordarme, bastará con que alguien mire con ternura a otro ser humano. Allí estaré. Aquellas palabras se convirtieron en la frase que hoy adorna la entrada del cementerio. Elena publicó un libro basado en sus hallazgos, titulado Allí estaré, la huella invisible de Teresa Aguilar. Su presentación reunió a cientos de personas, muchas de ellas cuidadoras, médicos, hijas, madres y abuelos que se reconocían en aquella historia. Todos coincidían en algo: escucharla era como mirarse al espejo de la humanidad.
Una tarde, tras el evento, Elena visitó el cementerio. Se arrodilló frente a las 3 tumbas cubiertas de flores y dejó un ejemplar del libro. «Gracias», murmuró, «por recordarnos que incluso la oscuridad puede florecer si alguien se atreve a cuidarla». El viento se levantó suavemente, levantando pétalos blancos que giraron en el aire como si danzaran. Y aunque nadie lo vio, algunos aseguran que 3 figuras se alejaban entre los árboles: un joven de mochila azul, un hombre de rostro cansado y una mujer de cabello plateado que los guiaba con paso tranquilo. El sol se ponía detrás de la colina, y el último rayo iluminó la inscripción de piedra: «Aquí descansa el perdón que aprendió a cuidar». Desde entonces, el pueblo tiene una costumbre que nunca se rompió: cuando alguien sufre, no se le dice «todo pasará», sino «Teresa te cuidará». Porque en ese rincón del mundo, el amor que nació del dolor se volvió una promesa eterna, una presencia que sigue respirando cada vez que una mano tiembla, pero no se retira. Hoy, el cementerio donde descansan Teresa, Daniel, Joaquín y Lucía se ha convertido en un jardín abierto. Ya no es un lugar de lágrimas, sino de recogimiento y calma. Las flores crecen solas, como si la tierra hubiera aprendido a florecer sin manos humanas. Cada visitante deja allí una pequeña ofrenda, una carta, una flor, un objeto sencillo que simboliza una historia sanada. Nadie sabe quién cuida aquel lugar, pero siempre está limpio, ordenado, perfumado. Los niños juegan cerca y las madres los observan sin miedo. Dicen que es porque allí, en ese pedazo de tierra, no hay muerte, sino continuidad. La Casa Azul, ahora dirigida por la fundación que lleva el nombre de Teresa Aguilar, se ha expandido a otras regiones. En sus muros hay una frase escrita en todas las lenguas: «Cuidar es resistir al olvido». Los visitantes llegan con el alma cansada y se van con una nueva certeza, que incluso el sufrimiento puede transformarse en algo digno. En la entrada, junto al retrato de Teresa, hay una pequeña placa de bronce que resume su vida: madre, enfermera, mujer que convirtió la pérdida en compasión. Cada año, en el aniversario de su muerte, se realiza una ceremonia. No hay discursos, solo música suave y silencio. Los voluntarios encienden velas mientras leen fragmentos de su diario. El perdón no es una puerta que se abre, es un camino que se camina todos los días. Algunos lloran, otros sonríen. Todos sienten que algo invisible los abraza. En las noches tranquilas, cuando la luna ilumina el jardín del cementerio, los visitantes aseguran oír pasos suaves y una voz femenina que susurra entre los cipreses: «Tranquilo, ya pasó». Nadie siente miedo. Es como si la tierra misma hablara, recordando que cada vida que Teresa tocó sigue latiendo en alguna parte. El viento lleva su nombre, y su historia, de generación en generación, se cuenta no como una tragedia, sino como un testimonio de humanidad. En los hospitales, los nuevos enfermeros aprenden sobre ella como si fuera una maestra antigua. Teresa Aguilar, dice el profesor, nos enseñó que cuidar a quien nos hirió no nos hace débiles, nos libera. En las escuelas, los niños escuchan su historia y dibujan flores sobre lápidas, diciendo que son flores de perdón. Y cuando alguno pregunta si Teresa fue santa, los maestros responden: no, fue humana. Y por eso, aún más extraordinaria. Al caer la tarde, el sol tiñe de oro la colina donde reposan las 3 tumbas. El aire huele a pan y a lavanda, y el silencio se llena de ecos suaves, como si el tiempo respirara. Allí, en ese rincón del mundo, el amor encontró su forma más pura, el cuidado. No el que espera recompensa, sino el que se entrega incluso cuando duele. Porque al final, Teresa no perdonó con palabras, sino con gestos, no buscó justicia, sino sentido. Y en esa elección sencilla y poderosa, transformó el dolor de una vida en un legado que aún hoy enseña a miles de almas cansadas que el perdón no siempre se dice. A veces se vive, se respira, se hereda. Bajo la última luz del día, 3 sombras parecen cruzar la colina una vez más. Un joven con su mochila azul, un hombre de mirada serena y una mujer de cabello gris que camina entre ellos, despacio, sin prisa, como quien por fin llega a casa. Y el viento, al pasar, repite su mensaje eterno, casi imperceptible, pero inconfundible: cuidar es amar. Amar es perdonar.